Abel muere sin descendencia. Caín levanta una generación lejos de Dios. Y dice Génesis 4:25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz a su hijo. Y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, o sea, porque Dios dijo, Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y esto es clave, mis hermanos, para lo que vamos a hablar el día de hoy. En este pasaje hay cosas muy ricas que las hablé la semana pasada. El hecho de que Eva diga, Dios me ha dado un hijo para sustituirme a Abel, ese término sustituto es clave. Porque para ellos se empieza a volver más y más fuerte la idea de un sustituto que cumpla lo que ellos no pudieron cumplir. Entonces usa esa palabra con respecto a Set. Set es el que va a sustituir al que podría cumplir la promesa que era Abel, en la mente, obviamente, de Adán y Eva. Sabemos que se va a cumplir en Cristo. Ellos tienen tanta fe que esa promesa se va a cumplir que pensaron que podía ser Caín. Caín se tuerce. Entonces Abel, que muestra consagración, pero lo matan. Entonces se levanta Set. Pero lo maravilloso, bueno, lo tremendo del asunto, más bien, no lo maravilloso, sino lo tremendo del asunto, es que realmente la gente empieza a buscar a Dios, es con el hijo de Set, con Enos. Y dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Otra vez las personas se inquietaron en buscar a Dios. Ahora, antes de comenzar el día de hoy con estos temas, porque hoy voy a hablar de la descendencia de Caín y la descendencia de Set, y también voy a hablar de el diluvio universal y de Noé. Antes de hablar esto, quiero hoy coger del cuello y acabar, destruir pensamientos que no emergen de la Escritura. Pensamientos que no vienen, escúchenme bien, de las Escrituras, sino de un poco de personas que irresponsablemente leen la Biblia y le dan una lectura incorrecta a los eventos que suceden en ella. Se ha vuelto muy popular al día de hoy esto, y es el pensamiento de que no se sabe de dónde salió la esposa de Caín. Y supuestamente no se sabe de dónde salió la esposa de Caín, y se levanta todo un cuento mitológico, porque es que emerge de la invención de la mente y los corazones de personas que, como decía ayer en la clase, que son inconstantes y tuercen la Escritura para su perdición. Me llama la atención que estas personas crean toda una historia, porque en la Biblia puntualmente no se habla con nombre de la esposa de Caín. Miren lo que dice Génesis, capítulo 4, verso 1 al 2. Hoy les voy a explicar cómo fue que se reprodujeron las personas en aquella época. De hecho, si ustedes vieron la publicidad de la clase del día de hoy, una de las preguntas que se va a responder es esa. Dice Génesis 4, del 1 al 2, conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Miren lo lindo de ese nombre. El nombre Caín no es un nombre feo. Lo que pasa es que quedó estigmatizado por la terrible obra de rebeldía de Caín. Pero Caín significa por la voluntad de Dios he adquirido varón. Ellos dijeron, tal vez él puede cumplir la promesa de que uno acabaría con la obra de la serpiente. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Estas personas que hablan de que no se sabe de dónde salió la esposa de Caín y que debió haber salido de otra humanidad que ya existía previamente antes, todo esto nace y todo esto emerge de un silencio de Dios. Y yo quiero que ustedes se den cuenta, aquí solo se habla de que nació Caín y Abel. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Esto lo vamos a ver con más detalle con las personas que no han visto teología sistemática. Y los que siguieron teología sistemática lo van a recordar. Cuando vimos la clase de creación en Doctrina de Dios, hablábamos de que el Señor todo lo creó con apariencia de edad. Es decir, Él no creó una planta chiquita de manzanas,
y esperó a que creciera para que le salieran manzanas. No, él creó una planta de manzanas ya madura con manzanas listas para comer. Eso es crear. Hablábamos de creación ex nihilo, es decir, que el Señor creó de la nada todo lo que se ve, como dice el libro de Hebreos. Él creó lo que se ve de lo que no se ve, creación ex nihilo. Pero cuando creó, creó con apariencia de edad. Entonces creó montañas grandes. Creó árboles ya listos para poder tomar fruto de él. Y lo mismo sucedió con Adán y Eva. Cuando creó a Adán, lo creó como un hombre maduro. Y cuando creó a Eva, la creó como una mujer madura, listos para que cuando se unieran, ella quedara embarazada y pudiera tener hijos. Ella no tuvo que esperar a la adolescencia para que le llegara su primer periodo y demostrar que ya estaba en edad fértil de tener hijos. No, para nada. Ellos ya fueron creados en un momento donde ya estaban listos para procrear. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque no es el caso de Caín y Abel. Caín y Abel fueron hechos, mejor dicho, de fábrica. Ellos fueron los primeros hijos que nacieron. Es decir, Adán, como dice el pasaje, tuvo relaciones con su esposa, quedó embarazada y nació Caín. Un embarazo como los de hoy en día, 9 meses y salió. Lo mismo pasa con Abel. Y luego el pasaje dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador. Es decir, se está hablando de Caín y Abel, de que crecieron y cuando tuvieron la edad de ser responsables, tuvieron una profesión. En este pasaje, ¿qué ausencia hay? ¿En dónde guarda silencio el Señor? Guarda silencio en que no se habla de que hayan tenido más hijos. Pero si pasa un tiempo en que nace un bebé y llega al punto de ser un hombre mayor que ya tiene una profesión, eso quiere decir que pasaron tal vez 20, 25 años. Especulemos. Miren, seamos de lo más conservadores con esta observación que les estoy dando. Tenían 18 años cumplidos cuando se convirtieron en pastor y labrador. Bueno, pasaron 18 años, mis hermanos. 18 años reales, donde dejaron de ser bebés, dejaron de ser niños y se convirtieron en adultos. Teniendo en cuenta que a veces a los 18 la gente no es que sea muy adulta. Pero entonces al punto al que voy, ¿qué es? Adán y Eva en esos 18 años no tuvieron más hijos. ¿Así no lo nombra el pasaje? Bueno, yo ayer le enseñaba a las personas acerca de la claridad de las escrituras y les enseñaba que pasajes oscuros son explicados por pasajes más sencillos, más claros. ¿Cuál fue el mandamiento que le dio Dios a Adán y Eva? Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Y llenar la tierra era teniendo hijos cada 18 años? No, para nada. Les aseguro que nació Caín, nació Abel, y también nacieron muchas hijas y muchos hijos. Lo que pasa es que no lo menciona la Escritura por una sencilla razón, porque la Escritura está acostumbrada a escribirle al Señor para tener énfasis. ¿Cuál es el énfasis que hay en este pasaje? El énfasis es Caín y es Abel. Pero sigamos más adelante, porque algunos podrían decir, ¿qué argumento tan flojo? Bueno, sigamos adelante. Génesis 4, del 16 al 17. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Por primera vez se habla de una mujer que no sea Eva y que tiene relaciones, se vuelve la mujer de Caín y con ella tienen a Enoc. De ahí viene todo esto. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Del cumplimiento de lo que el Señor le había mandado a Adán y a Eva. Creced, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Si vamos a aplicar esto, entonces ¿de dónde salió, por ejemplo, las esposas de Lamec? No se vuelve a hablar desde el capítulo 4 de nada más. Pero en el capítulo 4, en el verso 26, solo 7 versículos después, dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y aquí no se habla de la mujer de Set. En el verso 19 se habla de Lamec, que tiene 2 esposas, y ya voy a explicar por qué tiene 2 esposas. Lamec hace parte de la descendencia de Caín.
Y dice que tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y la otra Sila. Se empieza a hablar de mujeres y nunca se habla de cuándo nacieron. Ah, bueno. Tengamos entonces en cuenta algo más. Vayamos más adelante. Génesis 5:1. Si supuestamente Adán y Eva solo tuvieron a Caín y Abel, entonces supuestamente solamente tuvieron más adelante a Set. No han nacido mujeres en su descendencia. Entonces, ¿de dónde salió esposa para Caín? ¿De dónde salió esposa para Lamec? ¿Y de dónde salió esposa también para el mismo Set, de la cual le nació Enos? Pues mis hermanos, les acabo de explicar. La Biblia hace énfasis. Y Adán y Eva fueron muy juiciositos y todo el tiempo que ellos estuvieron en la tierra se dedicaron a procrear y a trabajar. Y hágale pues, papito. Y poblaron la tierra. Y la poblaron. ¿Con quién se casó Caín? Con una hermana suya. En esa época el incesto no estaba prohibido. Ellos se podían casar. De hecho, no había otra forma de hacerlo. No había otra forma de hacerlo. Ahora, lo que queda estipulado en Génesis es que Dios ve con agrado que el hombre tenga una sola mujer. Y más adelante vamos a hablar de Lamec y la terrible posición de que él comience una relación bígama que impulsó la poligamia en todo Oriente y en muchas culturas, que se ve que la Escritura rechaza completamente. Pero sigo con los argumentos, mis hermanos. Génesis capítulo 5, verso 1 dice así, para que ustedes se den cuenta cómo la Biblia hace énfasis. Y cuando quiere hacer un énfasis se olvida de todo lo demás y solo se enfatiza en lo que quiere hablar. Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo, a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Las personas que dicen que Adán y Eva solo tuvieron a Caín y Abel, y que hay que investigar de dónde vinieron las mujeres con las que se casaron Caín, y de ahí en adelante las personas, porque debe ser que el Señor hizo otra creación, y paralelamente, no de Adán y Eva. Bueno, mis hermanos, si ellos empiezan a hablar donde Dios guarda silencio, entonces, ¿qué van a responder de este pasaje? Génesis capítulo 5, verso 1 habla, primero que todo, este es el libro de las generaciones de Adán. Luego habla el día en que Dios creó al hombre a semejanza de Dios, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán. El día en que fueron creados, está hablando de la creación del hombre, cuando creó a Adán y a Eva, e inmediatamente dice, vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su imagen conforme a su semejanza y lo llamó Set. ¿Dónde aparece Caín y Abel? ¿Dónde aparecen en este pasaje? Está conectando directamente la creación de Adán y Eva, cómo este cumple 130 años y al dejar embarazada a su mujer le nace un hijo llamado Set. Nunca habla de Caín y Abel, nunca habla de mujeres, pero habla de que le nació un hijo llamado Set. ¿Saben por qué? Porque la Escritura guarda silencio en cosas cuando quiere. Pero eso no quiere decir que no hayan sucedido muchas cosas. Aquí está repitiendo completamente todo, a excepción de una cosa. Porque dice que luego de que queda embarazada Eva, ya nace Set, ya no hay imagen ni semejanza. Miren cómo bajan los estándares. Miren cómo bajan los estándares. Aquí ya no dice a imagen y semejanza de Dios, sino dice engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Eso quiere decir que aquí se empieza a enfatizar cada vez más la herencia del pecado en la raza humana. No queriendo decir que no lo haya heredado Caín y Abel, sino que se ve cada vez más y más y más. Se ve cómo se empieza a degenerar la especie, mis hermanos. Ese hombre, porque toda la humanidad, de alguna manera, así esté distorsionada, refleja la imagen de Dios. Pero escúchenme bien, esa imagen de Dios en el ser humano está tan distorsionada que refleja más a sus padres terrenales que a Dios. Y esto es increíble, y lo dice ese pasaje.
Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Y por primera vez en Génesis se dice puntualmente, y engendró hijos e hijas. Eso quiere decir que hasta los 800 años de edad, Adán se puso a la tarea de engendrar hijas e hijos. Ahora, hablo de 800 años cumplidos, porque como les vuelvo y les repito, Adán fue creado del polvo de la tierra y fue creado ya como un hombre mayor. ¿Cuándo empieza a cumplir años Adán? Empieza a cumplir años, se empiezan a contar años en la vida de Adán luego de la caída, porque a partir de ahí comienza su cronómetro, el conteo regresivo hasta que la muerte lo va a alcanzar. Porque desde que él muerde el fruto y desobedece al Señor, se empezó a marchitar, empezó a envejecer. Antes de morder el fruto, Adán y Eva no eran un minuto, pasaba una hora en su existencia y no eran una hora más viejos, porque la muerte no había entrado en ellos, ellos no envejecían, no morían. Ahora, luego de que prueban el fruto, comienza el conteo regresivo. Desde que desobedece hasta este momento que está nombrando, Génesis 5, verso 4, han pasado 800 años. Y por primera vez en la escritura se nombra que Adán engendró hijos e hijas. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿fue tan desobediente Adán que se puso a la tarea de tener hijas e hijos solo hasta los 800 años? No, no es para nada. Lo que pasa es que hasta ese momento lo empiezan a nombrar las escrituras. ¿De dónde salieron todas las hijas con las que se casaron Lamec, Caín, Set y toda la gente que empezó a nacer? ¿Por qué? Paralelamente a cómo nacieron estos personajes que son característicos en estos pasajes que les he leído, nacían hijas también. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Imposible que de 930 años que vivió Adán, solamente 130 años él se dedicará a tener hijas e hijos. Él, desde que el Señor le dio el mandato, se puso a la tarea. Entonces es importante tener esto en cuenta. Termino los argumentos con este último, Mateo capítulo 1. Ustedes leen Mateo capítulo 1, la genealogía de Jesús, desde Abraham hasta precisamente el Señor Jesús, hasta el nacimiento del Señor Jesús. Ustedes se van a dar cuenta que se nombran todos los hombres que nacieron. Y a Abraham le nació Isaac, y a Isaac le nació Jacob, y a Jacob le nació Judá, y a Judá le nació, hasta que llega el Señor Jesucristo. En toda esa genealogía solo se nombran, creo que son 5 mujeres. 5 mujeres que todas ellas tienen una razón por la cual se nombran en la genealogía. Porque en Oriente la costumbre era que se nombraba al varón, no a la mujer. Costumbre que de alguna manera nosotros heredamos en Occidente, al que la mujer sea la que pierda su apellido y lleve el apellido de su esposo. Prima el apellido del esposo sobre el de la esposa. Ahora, eso ha cambiado al día de hoy. Aún en Occidente hemos heredado eso. ¿Por qué? Porque la cabeza representativa es el varón. Eso es el énfasis que se está hablando en todos estos pasajes. Entonces el hecho de que se nombre desde Abraham hasta Jesús solo varones quiere decir que solo hubo 4 mujeres en esa genealogía. ¿Cómo nació el resto de gente? ¿In vitro? ¿Ok? ¿Fueron adoptados? ¿Los trajo la cigüeña? Mis hermanos, tenemos que ser un poco responsables a la hora de leer las escrituras y al darles una lectura adecuada a estos eventos. Y hago todo este recuento, mis hermanos, porque es importante que le demos una correcta interpretación a los pasajes bíblicos. ¿Con quién se casó Caín finalmente? Con una hermana suya contemporánea a él, que nació por la época en que él nació. Porque aunque el pasaje de Génesis 4, 1 a 2, solamente nombra que nació Caín y Abel, nacieron más hijas, porque ellos obedecieron. Y yo no estoy hablando donde el Señor cayó. El resto de la escritura no lo demuestra, porque el Señor les mandó enfáticamente a Adán y a Eva a crecer, a multiplicarse, a llenar la tierra. Y la tierra no iba a ser llena si solamente Adán esperaba 800 años para tener hijos e hijas. Tenemos entonces que ser responsables al leer la escritura. Ese es el primer mito que hay en torno al Génesis.
Me gustaría antes de hablarles del segundo mito, hablarles de la genealogía de Caín y la de Seth. Dice la palabra que edificó Caín una ciudad. En la ciudad es donde hay el mayor crecimiento social. De esa ciudad nace Lamec, que es el que toma 2 mujeres para sí. Lamec era el cuadrinieto de Caín. Este es el inicio de la poligamia. De hecho, el texto, los eruditos dicen que pareciera que ese hombre coleccionaba mujeres. Una cosa terrible. Transgredió la ley del matrimonio establecida desde Edén, donde Dios le da una mujer solamente a Adán. Y Dios, de ahí en adelante, no va a aceptar la poligamia, pero pues es un evento que vemos constantemente en las Escrituras. Por esa razón, de manera categórica, él no permitió que la promesa se cumpliera, por ejemplo, con el hijo que tuvo Agar. Tenía que ser un hijo que naciera de la legítima esposa de Abraham, como es Sara. El nombre de una de esas esposas de Lamec es Ada y la otra es Sila. Ada significa adorno y Sila significa sombra. Los hijos de Ada, que son Jabal y Jubal, Jabal fue el primer ganadero y Jubal fue el primer músico. Ahora, Sila tuvo también otro hijo que se llamó Tubal-Caín y él fue el artífice de toda obra de bronce y de hierro. Ahora, esto es interesante. Todos los descendientes de Caín se distinguieron por su talento en las artes y como que le dieron forma a la cultura de la civilización de esa época. Miren cómo aún la gracia común del Señor sobre una generación perdida y atea, el Señor aún seguía de alguna manera emulando su imagen. Porque ¿de dónde viene esa creatividad? De Dios. ¿De dónde viene esa capacidad artística? ¿De dónde viene esa capacidad artesanal? ¿De dónde viene esa capacidad para apacentar, para poder darle un orden a las gavillas y a los ganados? ¿De dónde viene esa creatividad y esa cultura musical? De Dios, de la gracia común de Dios. Y podemos ver cómo aún la gente más caída y apartada de Dios aún puede de alguna manera mostrar, así esté distorsionada la imagen de Dios, puede mostrar a Dios. Porque el Señor dice que nadie puede matar a Caín. Porque el Señor no se va a contradecir. El Señor dice que castiga duramente a Caín porque él al matar a su hermano de alguna manera quería destruir la imagen de Dios. Y él no permite que nadie mate a Caín porque a pesar de que es un rebelde alejado de Dios, de alguna manera Caín en esa rebeldía, en esa desobediencia, en ese pecado y en esa maldad, aún Caín de alguna manera tiene impresa la imagen y la semejanza de Dios. Esto es algo que uno dice, ¿cómo puede ser? Pero así de categórico es el Señor. Así de categórico es el Señor. Dice precisamente uno de esos proverbios que hace Lamec, que un varón matare, dice Lamec, hace un proverbio, hace un dicho, de que 17 veces será el castigo de la persona que mate a Caín, pues el que me mate a mí 70 veces 7, porque al parecer Lamec mató a un hombre en defensa propia, pues este lo había herido a él. Eso es lo que dice ese proverbio. Esta persona me hirió, entonces yo lo maté. Miren cómo Caín empieza a tener una descendencia también de asesinos. Ahora, ese dicho de si 7 veces fue castigado el pecado de Caín, 70 veces 7 será castigado el pecado de Lamec, es una directa, escúchenme bien, relación del Señor Jesús cuando habla de perdonar el pecado 70 veces 7. No es una exageración, no es una hipérbole que se le acaba de ocurrir al Señor, sino que Él lo relaciona precisamente con este proverbio. Porque este hombre está hablando de que le importa nada lo que dijo Dios sobre el decreto de no matar a personas. A él le resbaló. Y dice, si castigó 7 veces, a mí 70 veces 7, porque a mí no me importa. Ese man me lastimó, ese hombre me pegó y yo lo maté, lo asesiné. Alejándonos un poco de la descendencia de Caín, dice la palabra que ya les leí, que conoció de nuevo a Adán a su mujer y dio a luz a Seth.
Set significa colocar, afirmar, en el sentido de reemplazar o sustituir. Por eso es que dice Eva, el Señor me sustituyó a Abel. Y Set inicia la línea piadosa de quien vendría el Mesías y de quien vendría el pueblo de Dios, la iglesia. Los hombres entonces con Enos comenzaron a volver a invocar el nombre de Jehová y los hombres comenzaron a adorar a Dios. Entonces aquí con este pequeño cuadro les estoy demostrando que se empiezan a ver dos líneas, se empiezan a ver claramente dos líneas genealógicas. Una, los hijos de los hombres, que sencillamente viven por ellos, para ellos y en ellos. Esos son los hombres. Los hijos de los hombres son los que ellos son los reyes de sus propias vidas. Y tenemos otra genealogía, que es la genealogía de Set, de hombres piadosos que empiezan a buscar a Dios y a tener a Dios en su primer lugar y a vivir para la gloria de Dios. Esto es importantísimo que lo tengamos pendiente. ¿Por qué? Porque viene el otro mito en torno a Génesis. Y el otro mito en torno a Génesis es este pasaje. Hoy quise citarlo puntualmente. Génesis 6:1. Miren cómo llevamos el orden sistemático. Desde nuestra primera clase que comenzamos con la creación, Génesis 1, 2, 3. En el capítulo 3 hablamos del pecado. En el capítulo 4 de los hijos de Adán. Y ya vamos en el capítulo 5, la descendencia de Caín y de Set. Podemos llegar cronológicamente de manera natural al capítulo 6. Así es que se tienen que leer las escrituras. Así es que se tiene que estudiar la palabra de Dios para descubrir por qué para el Señor era tan importante que la descendencia santa no se corrompiera. Y era importante que la descendencia santa no se corrompiera. ¿Por qué? Porque acabo de nombrarles en la diapositiva anterior, me devuelvo un momentico, les acabo de nombrar que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los hombres comenzaron a buscar el nombre de Dios. Y Set inicia la línea piadosa de quien provendría el Mesías y la iglesia. Entonces aquí lo importante no es que el centro sean los personajes bíblicos. El centro no es Adán, el centro no es Eva, el centro no es Caín, el centro no es Abel, el centro no es Set, el centro no es Lamec, el centro no es Enos. El centro es que hay dos líneas bien claras. Una simiente o una generación que son los hijos de los hombres representados en la descendencia de Caín y una descendencia, una genealogía representada en los hijos de Set que son los que buscan a Dios. Se empieza a cumplir ya la profecía de Génesis 3:15. De la simiente de la mujer se levantará uno que acabará con la simiente de la serpiente. Mis hermanos, esas son las dos simientes que siempre van a existir por todos los siglos de los siglos hasta que terminen todas las cosas y unos se vayan para la gloria y otros se vayan para la condenación eterna. Hay dos simientes, mis hermanos. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer es el pueblo de Dios, es la iglesia. La simiente de la serpiente son todos los incrédulos, los no creyentes, los antiteístas, todos los que se apartan de Dios y quieren vivir una vida sin Dios. Ya aquí en Génesis 6 la promesa se está cumpliendo porque se definen perfectamente dos simientes. Dos simientes. Con eso en mente es que el Señor está diciendo lo que dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ya no empieza a haber selección, sino que es igual que un hijo de Dios se case con una incrédula a con una creyente. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Primer punto que hago aquí de claridad, ¿de quién está hablando el pasaje? Mis hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. Desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 6, ¿en dónde se ha hablado de ángeles?
¿En dónde se ha hablado de criaturas celestiales? ¿En qué punto se ha hablado? Como para meter y decir que los hijos de Dios son los ángeles. Mis hermanos, la gente da esa lectura incorrecta porque en el libro de Job dice que los hijos de Dios vinieron al Señor y entre ellos estaba Satanás. Y estaba hablando obviamente de los ángeles. ¿Por qué? Esto lo explicaba en una clase anterior. El término, de hecho, lo explicaba el lunes en clase de oración. Miren cómo la Biblia se explica a sí misma. Eso es maravilloso. En el culto de oración les explicaba que la Biblia en oportunidades llama a todas las criaturas morales creadas hijos de Dios, con respecto a que todos somos criaturas de Dios. Ese es el énfasis que tiene Job capítulo 1. Alguien me preguntaba ayer, ¿yo cómo hago para saber a qué se refiere la escritura en un pasaje y a qué se refiere en otra? Leyendo su contexto. ¿Por qué se sacan los textos de su contexto? Porque no somos juiciosos al leer la escritura. Porque la sacamos de su contexto. Y a veces somos más, y yo les voy a pedir de verdad, mis hermanos, como estudiantes, seamos disciplinados. Y dejemos de tener comezón de oír. Y escuchemos de todo lado un poco de historias fantásticas y seamos juiciosos con el contexto bíblico. Porque a veces ponemos en tela de juicio lo que dice la escritura por lo que escuché en Nat Geo, en History Channel, lo que escuché de un libro apócrifo, lo que leí de una persona y fulanito de tal. Yo no les voy a decir a ustedes, está prohibido escuchar a fulano de tal, escúchenlo. Así de pura Dios a la iglesia. Porque la persona que verdaderamente está interesada en las verdades de la escritura le parará oreja a la verdad de las escrituras. Pero aquellos que tienen comezón de oír, sencillamente le pondrán cuidado a todo el mundo y se pegarán una confundida ni la más berraca. Mateo capítulo 11 dice, la sabiduría a la sabiduría que es celestial le dan crédito los hijos de Dios. Y esto es importantísimo, mis hermanos. Porque las ovejas del Señor escuchan la voz del Señor. Y el Espíritu Santo no le va a dar una interpretación a una persona y le va a dar una interpretación a otra persona. Le va a dar la misma interpretación a todos. Ahora, con la salvedad de que seamos juiciosos en leer la Biblia. ¿Eso qué quiere decir? Yo alguna vez publicaba algo. Alguna vez publicaba esto y decía, si tú quieres entender un texto, tienes que leer todo el capítulo. Para entender un versículo, tienes que entender todo el capítulo. Y para entender todo el capítulo tienes que haber leído todo el libro. En este caso, para leer Génesis 6, 1 al 4 y darle, al 4, para darle una verdadera interpretación, tú mínimo has tenido que leer los 5 primeros capítulos, cosa que no siempre sucede. Hay algunas personas que ya han escuchado lo que han escuchado hasta este momento y están con las manos en la cabeza diciendo, ¿por qué no me habían predicado esto antes? Bueno, porque estamos acostumbrados a que nos prediquen faccionado, amputado, cercenado. Y así no se predica la palabra de Dios. Para yo poderles predicar Génesis capítulo 6, verso 1, tuve que hablarles de todo el contexto de los 5 capítulos anteriores y mostrarles el énfasis de lo que el escritor bíblico, en este caso Moisés, por inspiración divina, quería enfatizar. Y aquí lo tremendo del asunto es que se está hablando es de la descendencia de la mujer y la descendencia, la simiente de la serpiente. De eso se está hablando, porque eso fue lo que prometieron en Génesis capítulo 3. ¿Cuál es la descendencia de la mujer? ¿Cuál es la simiente de la mujer? Set. ¿Cuál es la simiente de la serpiente? ¿Cuál es la descendencia de los pecadores, de los malos, los que no buscan a Dios? Caín. ¿Cómo se les llaman en este pasaje? Hijos de Dios, hijas de los hombres. Ahora, siempre que he escuchado a las personas dar la interpretación fallida de este texto, nunca me explican por qué dice, mas serán los días de ellos 120 años. No me explican, no me dan razón de ese pasaje. ¿Por qué? Mientras estaba hablando eso, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿De qué está hablando? No, que los hombres no iban a vivir de ahí en adelante más de 120 años. ¿De verdad? ¿De verdad? Porque el papá de Abraham vivió 130 y fue mucho después de esto. A eso no se está refiriendo. Otro texto sacado de su contexto. Lo que pasa es que Génesis capítulo 6
Solamente esos 4 versículos habla de este episodio. El resto empieza a hablar de Noé. Y 120 años significa que a partir de cuando el Señor se le aparece a Noé, la construcción del arca duró 120 años. Y era el tiempo que tenían para arrepentirse las personas que escucharían la predicación de Noé. Eso es lo que significa ese texto. Luego dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, mis hermanos, en el pasaje 4 se está hablando de una misma clase de personas, que eran gigantes, que eran valientes y que eran varones de renombre. La palabra gigante no se está refiriendo, no es la misma palabra que se usa para hablar de Goliat el gigante o de los gigantes de los que habla segunda de Samuel. La palabra gigante está más asociada a la palabra que se usa con Nimrod más adelante. Cuando hablemos de la Torre de Babel, dentro de 8 días, nos vamos a dar cuenta que se habla de que Nimrod fue el primer grande de la tierra. Hablando de que fue el primer rey que hubo en toda la tierra. Ahora un rey malo, obviamente. Entonces, cuando se habla de gigantes, de valientes y de renombre, se está hablando de importancia, de poder, de autoridad, no de estatura. Y lo que está diciendo el texto es que lastimosamente los primeros grandes, los primeros reyes, los primeros gobernadores, las primeras personas que gobernaron sobre otras personas fueron malos, fueron impíos, fueron despiadados. Y un gobernante malo, guiando a personas caídas, ¿qué finalidad va a haber en esa descendencia? Por eso el Señor determinó acabar con toda la humanidad y solo reservarse a 8 en un arca. Génesis 10, del 8 al 10, usa una forma singular de la palabra traducida hombres valientes, tomada de Génesis 6, 4, para identificar a Nimrod, que fue el principio de un rey famoso y valiente, pero impío. Entonces, con estas 2 explicaciones de los mitos, les estoy haciendo entender lo que dice la Escritura y lo que muchos de manera perversa han querido decir. Que ángeles se llegaron a mujeres y lo que le nacieron fueron gigantes. Con esto no estoy desvirtuando que hubo gigantes en la tierra. Sí hubo gigantes en la tierra. Lo habla de manera literal la Escritura, cuando se nombra a Goliat y cuando también se habla de otros gigantes, porque los valientes de David también mataron gigantes. Se habla de un gigante que tenía una cama grandísima, que tenía en cada mano 6 dedos, tanto de las manos como de los pies. Entonces se está hablando de que eran deformidades genéticas. ¿Y saben en qué libro se habla de esas deformidades genéticas? En el libro de Segunda de Samuel. Y díganme, ¿en dónde se asocia a esos gigantes con ángeles teniendo relaciones con mujeres? ¿En dónde? Sencillamente se habla de que son personas deformes en aquella época. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado de hablar donde la Biblia guarda silencio o de callar donde la Biblia habla. Es muy importante tener esto en cuenta. También hay otra, yo daba la explicación detallada de por qué es imposible que un ángel pueda tener relaciones con una mujer. Son seres espirituales, son seres asexuados. El mismo Señor Jesús dice que cuando estemos en la gloria seremos como ángeles, es decir, ya no tendremos relaciones sexuales ni se multiplicarán, porque el número de los que se salvan es un número exacto, miles de millones, pero ya no va a haber más nacimientos, porque el número exacto serán los habitantes que vivirán para siempre en la gloria del Señor. Eso es interesante. Hay gente que escucha esta explicación. Hay gente que ve que es el mismo Señor el que dice que los ángeles son seres espirituales que no tienen un cuerpo y empiezan vuelven y hablan. O sea, como dice la Escritura, son personas que no entienden nada, dice el libro de Judas, no entienden nada acerca de las entidades superiores. Y lo que dicen es, no, es que los ángeles poseyeron cuerpos humanos. ¿Qué es esa blasfemia? ¿Qué es esa abominación? ¿Qué es esa enseñanza tan terrible y paupérrima? Ángeles caídos poseyendo cuerpos humanos. Mis hermanos, o sea, tenemos que leer la Biblia y dejar de ver poltergeists, dejar de ver El Exorcista 1, 2 y 3. Y tenemos que ponernos a ver, es la Escritura.
¿De dónde sacan esas barrabasadas? ¿De dónde, mis hermanos? ¿Dónde la Escritura habla de eso? De hecho, la Biblia habla de un comportamiento completamente irracional del endemoniado gadareno cuando era posesionado por una legión de demonios. No vemos al endemoniado gadareno en plan de conquista buscando mujeres. No dice que el endemoniado gadareno estaba en las calles y en la plaza seduciendo chicas. Mis hermanos, seamos responsables. La iglesia del día de hoy le ha alcahueteado la irresponsabilidad a las personas diciendo, no, no fuiste tú el que pecó, tú no fuiste el que cayó en fornicación, fue un espíritu de fornicación el que te tomó, te poseyó y caíste. ¡Qué irresponsabilidad! Y en las iglesias empiezan a hacer cultos supuestamente de liberación, porque la persona no quiere consumir drogas, pero consume drogas. No quiere matar, pero mata. No quiere robar, pero roba. No quiere, y sencillamente las personas se muestran como víctimas. Con razón las personas no quieren arrepentirse. Hay un cuento por ahí que dice que un día se encuentra a Jesús. Ahora es un cuento, ¿no? Pero esto es importante que lo tengamos en cuenta. Jesús va por un camino y encuentra a Satanás llorando y le pregunta, ¿por qué estás llorando, diablo? Y le dice, porque los cristianos, los que dicen ser cristianos que no lo son, me echan la culpa de todo lo malo que hacen. Mis hermanos, el que peca es responsable de pecar. Dejemos de ese cuentico de que fue un espíritu de fornicación, de que fue un espíritu de adulterio, de que fue un espíritu de homicidio o de robo. No, el alma que pecare, esa alma morirá. Ese es un cuentico que tenemos que sacarlo y erradicarlo. Porque las personas que se autoexcusan no pueden ser justificadas por Cristo. Las personas que promueven la autojustificación nunca llegarán a la justificación en Cristo Jesús. Miren todas las implicaciones que tienen pensar algunas cosas acerca de unos pasajes de las Escrituras.